El amor y la lucha TLGB en tiempos de bicentenario. Capítulo 1. En vivo y sin permiso, el show de los nadies. Historia 1. Gerardo Rosas, el quegua que bailó sobre los prejuicios. En las calles empedradas de Sucre, entre el olor a chicha fermentada y el eco de las guitarras, había un hombre que desafió a una época entera con tacones, picardía y una voz que cortaba como cuchillo de plata. Gerardo Rosas, el quegua Gerardo, no solo fue un cantante, un bailarín o un compositor, fue un terremoto cultural en una sociedad que prefería esconder lo que no entendía. El rey de las chicherías. Las chicherías de los años 50 y 60 eran el único lugar donde un hacendado borracho podía abrazar a un artesano. Donde un político corrupto bailaba con una chola y donde un homosexual afeminado como Gerardo podía reinar sin pedir permiso. Era flaco, elegante, con un jopo que parecía desafiar la gravedad y una voz que, según los puritanos, sonaba a mujer. Pero cuando Gerardo subía a una mesa, literalmente, porque lo hacía, y empezaba a zapatear con sus tacos cubanos, hasta los más machos callaban. «Gerardito, bailámelo», le gritaban las cholas. «Ay, compadre, pero costéame un chuflay primero», respondía él, riéndose. Y así, entre trago y trago, entre cueca y bailecito, Gerardo Rosas se convirtió en el alma de la fiesta. La voz que no cayó. En una Sucre conservadora, donde la homosexualidad era pecado, enfermedad o delito, Gerardo nunca escondió quién era. Le gritaban maricón en la calle, le tiraban piedras, y hasta dicen que una vez lo llevaron a fondeado al Titicaca, sí, como a los marineros rebeldes. Pero él respondía con canciones. Nunca desde que he nacido, he conocido la dicha, porque siempre la desdicha anda delante de mí. Era su manera de decir, sí, soy así, ¿y qué? Gerardo, la chunchuna y los tacones de carnaval. Su mejor cómplice era Máxima, la chunchuna, una chola poderosa que lo defendía como a un hermano. Juntos armaban escándalos, Gerardo se ponía sus polleras, se rellenaba los senos con platos hondos y molía yahua como toda una cocinera. Y en carnaval, en carnaval. Se disfrazaba de mujer, se pintaba las uñas y salía a la calle. Solo por cómo hablaba lo reconocían, decían. Porque Gerardo no solo imitaba a una mujer, se apropiaba de su libertad. El final del jaleo. El alcohol, la pobreza y la indiferencia lo fueron consumiendo. Murió en 1984, vomitando sangre después de una fiesta. Ni siquiera hubo dinero para el ataúd, sus amigos bohemios juntaron monedas para enterrarlo. Pero su música quedó. Sus risas, sus zapateos, sus letras picantes. Porque Gerardo Rosas no fue solo un artista. Fue un acto de rebeldía. Un hombre que bailó sobre los prejuicios, y les dejó huellas de taco. Dicha que hoy poco duró, desdicha la llamo yo, desdichado el dichoso, que de aquella dicha gozó. Y así, entre copas y carcajadas, el quegua Gerardo se convirtió en leyenda. Historia 2. Jaime del Río, el bohemio que cantó su pena con tacos y tragos. En las calles empedradas de La Paz, entre el humo de las chicherías y el eco de los charangos, vivió un hombre que convirtió su tristeza en canciones y su soledad en taquiraris. Jaime del Río, el cantautor olvidado, el bohemio de voz dulce y vida amarga, el que terminó sus días como empezó, solo, solo. El niño que el río trajo. Nació como Rubén Ramírez, pero el destino, y quizás un par de copas de más, lo rebautizó. Dicen que lo alzaron del río en Cochabamba, y por eso se hizo llamar Jaime del Río. Otros murmuran que fue un nombre artístico para esconder su pasado, su familia, o simplemente para sonar más poético entre tragos y guitarras. Era fino, elegante, siempre con su chalina al cuello y una copa en la mano. Un dandy de barrio, un romántico empedernido que cantaba taquiraris como si fueran cartas de amor no correspondido. El himno de los olvidados, una pena tengo yo. Si hay una canción que resume su vida, es esa. Una pena tengo yo, que a nadie le importa,
¿qué me importa de nadie, si a nadie le importo yo? Era la cueca de los marginados, el lamento de los que amaban en secreto, de los que bebían para olvidar. Los homosexuales de la época la adoptaron como su himno clandestino, porque Jaime, con su voz melancólica, le cantaba al desamor, al abandono, a la indiferencia de un mundo que no los quería ver. Y mientras la sociedad paceña murmuraba, él seguía cantando, entre copa y copa, en Radio Méndez, en bares de mala muerte, en esquinas donde solo los borrachos y los poetas lo escuchaban. Bohemia, alcohol y un final misterioso. Jaime del Río era el alma de la fiesta hasta que la fiesta lo consumió. Ernesto Cabour lo recuerda así. Era un tipo brillante, pero la bohemia lo fue matando. Se perdió en el gran poder, entre el alcohol y la soledad. Y así, como vivió, murió, solo. Lo encontraron 4 días después de su muerte, en su cuarto del barrio de Chijini. Nadie supo si fue el alcohol, un crimen pasional o simplemente el corazón roto. Lo único cierto es que ni siquiera su cadáver tuvo suerte, sus restos desaparecieron del cementerio general, como si la paz se hubiera tragado hasta su memoria. El fantasma de Chijini. Hoy, Cochabamba y Estás por demás siguen sonando en radios nostálgicas, pero pocos saben quién las escribió. Jaime del Río se convirtió en un fantasma de la bohemia paceña, un espectro que solo revive cuando algún borracho canta. Solo he nacido, solito quiero morir. Y tal vez, en alguna chichería perdida, entre el humo y el trago, su voz aún susurra, mientras a nadie le importa. Historia 3. Creando mujeres. Televisión con rabia, poesía y revolución. Era enero del año 2000 y la televisión boliviana, tibia y uniforme, fue atravesada por una onda expansiva. Un programa conducido, escrito, producido y pensado por lesbianas feministas irrumpía en horario estelar. Se llamaba Creando Mujeres y no llegó para entretener, llegó para desobedecer. Era el primer programa de televisión en Bolivia dirigido por lesbianas abiertamente políticas, el colectivo Mujeres Creando, y en 8 emisiones dinamitó más prejuicios que muchas leyes en décadas. Un medio de comunicación no es una panadería, dijo Carlos Mesa, entonces director del canal PAT. Y tenía razón. No se trataba de vender panes sino de decir lo indecible, de mostrar lo invisible, de amplificar voces silenciadas durante siglos. Creando Mujeres no era un programa sobre mujeres, era un programa contra el patriarcado, el racismo, la hipocresía institucional y la estética del silencio. Cada emisión, los sábados, se sentía como una bomba activada en vivo. La calle era el escenario, la gente era parte del guión, y la incomodidad era el método. El programa no se veía, se vivía. Se temblaba frente a él. Desde el primer episodio, dedicado al feminismo anarquista que defendía el colectivo, hasta el último, que trató el lesbianismo desde una mirada liberadora y afectiva. Creando Mujeres hizo algo que nadie más se había atrevido a hacer, habitar la televisión como si fuera la plaza pública, con arte, rabia, memoria y riesgo. Hubo un programa donde 2 mujeres intercambiaron sus ropas en vivo, una chola y una oficinista. No para teatralizar el racismo, sino para evidenciarlo con el cuerpo. Hubo otro en el que se derramó pintura roja en Plaza Murillo como símbolo de las muertes causadas por la dictadura de Banzer. ¿La respuesta? Golpizas, detenciones, y una sociedad escandalizada no por la violencia estatal, sino por la osadía de denunciarla. Las repercusiones fueron inmediatas. La iglesia, empresarios, periodistas respetables como Amalia Pando o Gringo González, exigieron que se suspendiera el programa. Recibieron amenazas de muerte. Pero el ciclo pactado se respetó. Carlos Mesa no cedió. Esto es democracia, dijo. Y por una vez, la televisión fue un espacio para quienes nunca lo habían tenido. Lo que vino después fue historia. Creando Mujeres fue presentado en el Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, recorrió festivales de cine, fue estudiado, admirado, debatido. Pero, sobre todo, dejó una marca en la historia de los medios en Bolivia.
Fue el testimonio vivo de que sí es posible hackear los grandes medios desde adentro sin venderse ni callarse. Nosotras no sabíamos nada de televisión, pero sabíamos de lucha, dijo María Galindo. Y quizás por eso funcionó. Porque no actuaban para gustar. No pedían permiso. Creando Mujeres no fue televisión para sentarse cómodamente, fue televisión para ponerse de pie. Para gritar. Para amar con libertad. Para desobedecer. Historia 4. Escenarios trans, la voz que desafió el silencio. En lo más alto de Bolivia, entre el viento frío de El Alto y el bullicio de la zona de Villa Dolores, una voz comenzó a quebrar el silencio de décadas. No era una voz cualquiera. Era una voz travesti, una voz marica, una voz rebelde. Era la voz de Escenarios Trans, el primer programa radial producido por personas trans para toda la población, transmitido por la 107.8 FM Huayna Tambo. Antes de que existiera este espacio, las personas trans solo podían encontrar sus historias reflejadas en medios faranduleros, llenos de preguntas predecibles y reduccionistas. ¿Te han discriminado? ¿Cómo enfrentaste a tu familia? La radio, ese territorio tan poderoso para moldear la opinión pública, no estaba hecha para ellas, hasta que decidieron ocuparla. La historia comienza en los años 90, cuando el colectivo Familia Galán, conformado por travestis y gays, empieza a dar forma a sus ideas en un modesto boletín llamado Sleep. Escribían lo que no encontraban en los diarios, su vida, su deseo, sus luchas. Pero sus palabras querían más vuelo. Querían ser escuchadas. Fue así que en 2004, con el apoyo de la radio alternativa Huayna Tambo, Sleep se transformó en lo que sería Escenarios Trans. El primer acercamiento con la radio se dio en el Festival del Eterno Invierno Alteño. Allí, 3 integrantes de la familia Galán deslumbraron a Mario Rodríguez, director de la emisora, no solo por su presencia, sino por la potencia de sus ideas. Al día siguiente, caminaron juntas hasta las instalaciones de la radio. Mientras lo hacían, caseritas le sonreían, niños le seguían con curiosidad, y quedó claro algo fundamental: el pueblo no era tan prejuicioso como se decía, solo necesitaba nuevas narrativas. Escenarios Trans se emitía todos los sábados a las 18, con repetición los jueves por la noche. Tenía formato de revista, comenzaba con el potente sonido de libertad, desde ahí se abría un mundo, noticias culturales, entrevistas, debates, llamadas en vivo. Lo que podía parecer una reunión entre amigas, era en realidad un acto profundamente político. No solo se informaba, se educaba, se provocaba, se bailaba. Porque sí, también se bailaba. En su segunda etapa, el programa salió de la cabina y volvió al escenario. El pequeño teatro de la Casa Huayna Tambo se convirtió en un set performático, donde las voces se hacían cuerpo, donde se cantaba, se discutía y se abrazaba la diferencia. Cada sábado, más jóvenes se sumaban. Cada sábado, la familia se expandía. Pero no todo fue aplauso. Las llamadas a la radio traían tanto felicitaciones como insultos. La respuesta de la familia Galán era el sarcasmo, la creatividad, el gesto político, un beso en respuesta a un grito de maricón que convertía al agresor en el bufón del momento. La calle era un escenario, y ellas, sus protagonistas indomables. Paradójicamente, las críticas más duras no vinieron de los sectores más conservadores, sino de algunas organizaciones de LGB institucionalizadas. La libertad de la familia Galán incomodaba a quienes querían discursos moderados, presentables, ajustados a agendas de financiamiento. Pero ellas sabían que la transformación no se hace en oficinas, sino en la radio, en el cuerpo, en la calle. Escenarios Trans no solo fue un programa radial. Fue una revolución sonora. Fue la voz bailable de quienes nunca tuvieron micrófono. Fue una provocación amorosa desde la ciudad más alta del mundo. Historia 5. El tambor que nos nombra. En las calles ruidosas de Cochabamba,
se escucha un latido que no venía del corazón, sino de los tambores. Ese ritmo nacía de un grupo de mujeres que un día, allá por el 2018, decidieron hacer más que marchar, decidieron sonar. 13 fueron las primeras, y aunque los nombres se diluyen en la memoria, su fuego sigue latiendo en cada golpe de tambor. Samantha, una de ellas, lo recuerda bien. Diseñadora gráfica, feminista, lesbiana, rebelde sin permiso. Nosotras no queríamos solo protestar, dice, queríamos resonar. Que nos escuchen no solo por lo que gritamos, sino por lo que vibramos. Así nació la batucada feminista. No era murga, no era show. Era protesta y cuidado, arte y consigna, rabia y ternura. Era tambor para las que ya no están y para las que aún luchan. Era espacio seguro para hablar de lo que duele y de lo que libera. Tocaban en las marchas del 8 de marzo, en los actos por las que fueron asesinadas, por las invisibles, por las sobrevivientes. No iban a cualquier lugar. Su presencia era política. No tocaban para entretener, tocaban para resistir. Los problemas vienen también, dice Samantha, cuando no todas se reconocen feministas o lesbofeministas, cuando toca cuidar incluso dentro del espacio. Pero aún con roces, siempre había un tambor dispuesto, una compañera con la mano tendida, una canción para recomenzar. Y cuando los vientos se tornaban peligrosos, cuando el Estado miraba con ojos de sospecha, la batucada se cubría el rostro y bajaba el volumen. Un año incluso callaron. Era demasiado arriesgado. Las fotos, los videos, los nombres, ser visibles podía costar caro. Pero no se apagaron. Solo se guardaron un rato, como brasas bajo la tierra. Samantha también recuerda a Denise Vargas. Ella fue guía y fuego. Fundadora, activista, hermana de camino. Denise murió, pero dejó su eco en cada paso, en cada red tejida entre ciudades, en cada grito que se alza aún con miedo. Hoy, la batucada sigue. Tal vez con otras caras, otras manos, pero con el mismo pulso. En Cochabamba, La Paz, Santa Cruz. Algunas descansan, otras resurgen. Pero el tambor sigue sonando. Porque cuando una lesbiana feminista agarra una baqueta, no solo toca, convoca. Y mientras haya tambor, habrá mujeres haciendo historia.